La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. La leyenda de Sleepy Hollow. De Washington Irving. Tercera parte y final. Estaba a punto de acabar la fiesta, pues muchos de aquellos granjeros comenzaban a montar en sus carretas para irse, tras reunir a la familia, y se iban de hecho poco a poco, llenando ahora el silencio de la noche con el choque de las ruedas contra los pedruscos del camino. Varias muchachas montaban a la jineta en la grupa del caballo, tal y como se le ofreciera a algún pretendiente. Reían alegres y sus risas se iban alejando lentamente entre el trote rítmico de los cascos de los caballos para ser devueltas por el eco de los bosques dormidos. Al cabo desaparecían voces, carcajadas, trotes y ecos, como si un desierto ignoto se lo hubiera tragado todo tras brotar en el mismo sitio donde antes hubo jarana y contento. Íchabod, sin embargo, seguía allí, como hubiera hecho cualquier otro enamorado de aquella región, en la esperanza de poder conversar a solas con su amada, y en adorable tete-a-tete, siquiera unos minutos antes de partir. Tenía la cara iluminada de dicha, pues no albergaba más convicción que la de hallarse a las puertas del éxito. Mas no pretendo decir qué ocurrió en la entrevista que mantuvieron, pues debo señalar, en aras de la mayor sinceridad, que lo ignoro por completo. Algo, no obstante, debió ir mal, pues al cabo de muy pocos minutos de conversación, el pobre maestro mostró un amargo y desolado rictus en su antes feliz y satisfecho semblante. «Oh, estas mujeres, ¿cómo son? ¿Sería posible que aquella muchacha no hubiera hecho más que coquetear con él para divertirse o acaso para burlarse un rato? ¿Sería posible que hubiera alentado arteramente las esperanzas del pobre pedagogo para dar celos a quien era el peor enemigo del bueno de Íchabod nada más? Yo, la verdad, no lo sé. Quizás el cielo... Limitémonos a decir que Íchabod salió de la granja de Van Tassel más que como un digno invitado, como un granuja que hubiera ido allí para robar un par de gallinas y no para hacerse con los favores del corazón de una damisela. Así, ahora, sin reparar ya en la bondad y riqueza de cuanto allí había, se dirigió a toda prisa a los establos y pegó un puntapié al penco que lo llevara, para que se levantase del suelo sobre cuyas pajas se había tirado a dormir, puede que soñando con auténticas montañas de maíz, o con unas praderas repletas de tréboles, o con interminables valles de alfalfa y forraje. Unos sueños, pobre bruto, que se le desvanecieron de golpe. Fue a la hora de las brujas, en lo más negro ya de la noche, cuando Íchabod, con su cresta de gallo orgulloso, ahora caída, meditabundo y con mucho dolor en su amargado corazón,
tomó el camino de vuelta por las laderas de los cerros desde los que se dominaba Tarrytown. Aquellos lugares que de manera tan distinta había contemplado y con el ánimo no menos distinto pocas horas antes, cuando aún el día era hermoso. La noche ahora se mostraba tan triste como él, acaso igual de dolorida. Abajo y a lo lejos, el Tappan Zee, profundamente negro, albergaba una luz que en la lejanía se mostraba siniestra, la lámpara que se mecía en el mástil de una embarcación pequeña allí anclada a merced del vaivén moroso de las aguas. Puede que fuese aquella pequeña embarcación que había contemplado con deleite por la tarde, pero ahora le pareció totalmente distinta, incluso infame. A las 12 de la noche, en aquel aterrador silencio que todo lo presidía, oyó el maestro poco después el ladrido largo y agudo, pero muy débil, como lastimero, de un perro guardián. Lo sintió tan lejos que se dijo que ni los perros querrían ya acercarse a él. También le parecía sentir de tarde en tarde el canto de un gallo, pero lo tenía por un simple eco, como escapado de sus sueños, o como llegado de una granja en la que nadie querría ya darle alojamiento ni comida. Por donde pasaba nada vivo se veía, ni se percibía. ¿Acaso únicamente el canto monocorde y melancólico de los grillos, el croar impertinente de una rana de las ciénagas, quejumbrosa, como si no pudiera dormir bien en aquella tan propicia humedad, o como si la hubiese despertado él mismo al pasar por allí con su caballo? Todas las historias de aparecidos, de muertos y de fantasmas que había oído contar aquella noche comenzaron a agitarse entonces en su cabeza, cual si se le hubiera metido un torbellino en ella. La noche encima era cada vez más negra según se adentraba en el bosque. Las estrellas del cielo parecían haberse clavado en la bóveda celeste como sin brillo, ocultas a cada poco por algunas nubes que pasaban. Jamás se había sentido el bueno de Íchabod ni tan solo ni tan desgraciado como aquella noche. Llegaba ya a uno de esos puntos tenidos por malditos en todas las leyendas de la región, un lugar al parecer favorito de los espectros, cuando de pronto se topó con un árbol enorme, un tulípero que se alzaba por encima de todos los demás, como un mojón gigantesco animado por la savia. Un mojón tan poderoso de ramas como otros árboles lo son de tronco. Aquellas ramas de tulípero ofrecían en sus retorcimientos figuras tan fantásticas como incontables que tocaban el suelo para remontarse después hasta el aire. Era el árbol, por cierto, en el que cayó cautivo de los seres de la noche, según la leyenda, el pobre y malogrado mayor André, que así, perdiendo allí la vida, le dio nombre, al punto de que todos en la región se referían a él como el árbol del mayor André. Las gentes del lugar, cuando lo mentaban, lo hacían con una mezcla de temor y de reverencia supersticiosa, y acto seguido se lamentaban de la suerte trágica del mayor, un héroe desventurado, como si con su evocación cariñosa quisieran espantarlo para que no se les apareciera entre lamentos y gritos desgarradores. Cuando más se iba aproximando Íchabod a tan terrorífico árbol, y para quitarse de encima el miedo, comenzó a silbar inopinadamente. Mas oyó entonces que era respondido con un silbido idéntico. Se dijo empero que no era más que una ráfaga de viento súbito que le llegó a través de las retorcidas ramas del tulípero. No obstante, cuando ya estuvo prácticamente bajo el árbol, dejó de silbar y detuvo su cabalgadura. Algo informe de lo que sólo percibía un color blanco pendía de una de las fuertes ramas. Urgió de nuevo a su caballo para acercarse y comprobó entonces que no colgaba de rama alguna cualquier cosa,
sino que el tronco mostraba una herida en su corteza, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. No tuvo apenas tiempo de respirar en paz, sin embargo, pues al punto escuchó un gemido largo y sentido. Se puso a temblar, apenas podía controlar ahora la mandíbula y sus piernas. Así todo, armándose de valor de nuevo, siguió un poco más allá y otra vez aliviado comprobó que aquello no había sido más que el sonido hecho por dos ramas que se rozaban a merced de la brisa. Salió Ícabod de los dominios del árbol, pues, pero no había escapado con ello al peligro que se cernía sobre él. A unas 200 yardas del árbol cruzaba el camino un arroyuelo que se precipitaba hacia una zona de légamos conocida como el pantano de Willey. Para cruzarlo, unos troncos hábilmente dispuestos ofrecían el paso propio de un puente, y del lado de la corriente del arroyuelo varios castaños y robles por cuyos troncos trepaba la hierba se cerraban como una bóveda sobre aquel paso tan improvisado como eficaz. Algo en su interior entonces le hizo sentir una cierta aprensión, como si unos pasos más allá no hubiese otra cosa que una gruta oscura y sin salida. Atravesar aquello, pues, le supondría la prueba más difícil de superar. Sabía bien el maestro, además, que fue entre aquellos árboles, robles y castaños donde se escondieron los soldados que, más allá de la leyenda, tendieron la emboscada al mayor André. Eso y la leyenda en sí misma hicieron que el puente fuera tenido por todos como un lugar maldito que sólo debía cruzarse de noche y en compañía. Y él iba solo. Ahora comprendía bien el terror de sus alumnos cuando, con la oscuridad de los días de invierno, tenían que atravesarlo para regresar a sus casas una vez concluidas las lecciones. Cuanto más se aproximaba su montura al riachuelo, más fuerte le latía en el pecho el corazón a Ícabod, como si le fuera a hacer saltar las costillas. Pero respirando hondo, haciendo acopio de todo el valor y de toda la fuerza de voluntad que hubo de requerirse para no dar marcha atrás, fustigó violentamente a su caballo, le clavó los tacones de sus botas en los ijares, en la esperanza de que el penco saliese casi de estampida para cruzar aquello cuanto antes. Pero el mal bicho que era aquel caballo, resabiado e indolente, no hizo más que un violento escorzo hacia su derecha, para que su jinete se golpeara de manera brutal contra un árbol. El maestro, ahora tan enfadado como preso del pánico y que a cada segundo que pasaba en aquel lugar sentía aún más miedo, tiró de las riendas, sin embargo, hacia el lado contrario para herir en los belfos al caballo con el bocado y obligarlo así a seguir el rumbo que quería. Mas fue inútil. El penco se echó a galope, sí, pero no para cruzar lo que su jinete le indicaba, sino para tirarse de costado violentamente como si hubiera sido batido por un disparo contra unas zarzas repletas de espinas que había a la izquierda del camino. A un maltrecho se levantó Ícabod, volvió a montar y castigó con una dureza inimaginable al bruto, sacudiéndole con la fusta aún más fuerte que antes y clavándole los tacones de sus botas en los ijares con auténtica saña. El viejo Pólvora relinchó, se puso de manos y salió otra vez a galope. Mas justo cuando llegaba a la embocadura del puente se paró en seco como las mulas. A punto estuvo de salir lanzado el maestro por encima de las orejas del penco, y si no lo hizo fue porque se agarró con fuerza al cuello de la bestia malvada. Iba a castigarlo de nuevo con otra ración de fustazos, pero entonces percibió unas pisadas en el agua. Al tétrico amparo ofrecido por la bóveda de los árboles, apenas vio una sombra informe, erguida, alargada y ancha, quieta, como abrigada en la oscuridad, cual fiera dispuesta a lanzarse sobre el viajero que osara entrar en sus dominios.
El vello del pobre pedagogo se erizaba a impulsos del terror que lo embargaba. ¿Qué podía hacer o decir? Era demasiado tarde para girar la grupa de su caballo y escapar por donde había venido. Además, podía tratarse de un espectro, de un fantasma, de un espíritu, seres del aire capaces de atravesarlo incluso de cara al viento. Así que, haciendo acopio de los últimos rescoldos de valor y de cordura que ardían en su pecho y en su cabeza, y a despecho de su voz en un hilo, escuchó no sin sorpresa que de su boca salía una pregunta. ¿Quién eres? Como la sombra no respondiera, repitió la pregunta, y tampoco obtuvo respuesta. Así que no le quedó otra que atizar con la fusta de nuevo al maldito Pólvora, clavándole con saña los tacones una vez más, cantar con voz temblorosa y en un puro grito uno de sus salmos y galopar por donde había llegado. Mas justo entonces la sombra se interpuso en su camino, abandonando su anterior escondite para cerrarle el paso. Ahora, a corta distancia, podía distinguir mejor la sombra, que adquiría forma. A pesar de la lobreguez de la noche, vio a un jinete corpulento que montaba un altísimo y muy fuerte caballo negro. No parecía ni molesto ni amigable. Ícabod, no obstante, hizo que su caballo siguiera al paso ahora, y cuando llegó a su altura, el jinete se apartó, lo dejó pasar, y luego siguió junto al maestro, situando su caballo del lado por el que no veía su penco, que ahora parecía tranquilo y manso, manejable. Concluyó Ícabod su salmo y se decidió entonces a mirar a su nocturno compañero, a pesar del miedo, recordando de golpe aquella aventura de la apuesta que narrara Bromel Huesos. Eso fue lo que le hizo fustigar de nuevo a su penco en la esperanza de dejar atrás al fantasma. Mas picó espuelas el jinete maldito para alcanzarlo de nuevo, sin mayor esfuerzo de su montura. Al maestro no se le ocurrió otra cosa que tirar atrás de las bridas para hacer más lento el paso de su jamelgo. Pero el jinete hizo lo mismo. A Ícabod le latía entonces el corazón de manera que casi se le oía, más aún que el retumbar de los cascos de los caballos en el silencio de la noche. Se puso a cantar otro salmo, que ahora, empero, no le salió. Tenía la boca seca por el pánico, la lengua se le pegaba al paladar, y no le salía ni una nota, ni una palabra de la primera estrofa. Su compañero nocturno parecía obstinado en su silencio, algo que aún le resultaba más temible al maestro. Pronto, empero, sabría el porqué. Descendían ambos, emparejadas sus monturas, por la ladera de una leve colina, en la claridad que auspiciaba el fondo del firmamento y la ausencia en aquella zona del bosque, cuando se percató, aun mirándole de reojo, de que aquel ser era aún más corpulento de lo que ya de por sí le había parecido antes, y que no tenía cabeza, lo que hará comprender a cualquiera la clase de pánico que sobre los ya padecidos embargó ahora al pobre pedagogo. Mucho más, ni habría que decirlo, cuando comprobó cómo el jinete apoyaba su propia cabeza, que llevaba hasta entonces bajo un brazo, en el arzón de la silla de su caballo. 1000 escalofríos, como latigazos, sacudieron de arriba abajo el cuerpo de Ícabod, empavorecido. No pudo pensar nada, ni considerar por más tiempo su situación. Comenzó a pegar a su caballo con manos y pies. Pólvora, al menos, obedeció esta vez, lanzándose a galope tendido. Pero fue en vano, porque de inmediato tuvo de nuevo a su altura al jinete sin cabeza. Galopaban en una enloquecida carrera, sacando chispas de las piedras los cascos de sus caballos. Inclinado sobre el cuello de su penco, Ícabod sentía que su traje flotaba en el aire, lo que le complacía, pues le daba la sensación
de que podría dejar atrás al fantasma. Pero llegaron juntos hasta el cruce de caminos en el que se tomaba el que conducía hasta Sleepy Hollow. Entonces Pólvora, que parecía poseído por un demonio, cambió inopinadamente de rumbo y en vez de girar a la derecha como procedía, se tiró en su loca carrera por la cuesta de un sendero arenoso que llevaba desde los árboles al puente, ese otro puente famoso de las historias de aparecidos, el grande que lleva a la colina frondosa en la que se alza la iglesia encalada que tiene a su vera el camposanto. Hasta ese preciso momento, el pánico que también sentía el pobre Penco parecía otorgarle cierta ventaja sobre el fantasma, aun cuando desde luego no fuera tan buen jinete como el decapitado. Pero cuando llevaba recorrida no más de la mitad del sendero, sintió que se le aflojaban las cinchas de la silla de montar y algo así como si su penco se le escurriera entre las piernas. Trató de equilibrarse y de asir la silla de montar con las piernas para que no se le fuera. Pero nada. Se salvó de una terrible caída y del consiguiente batacazo, aferrándose con todas sus fuerzas al cuello y las crines del penco, mientras su silla caía irremediablemente al suelo y era pisoteada, lo oyó perfectamente, por los cascos del caballo del fantasma que estaba a punto de darle alcance. Así todo, pensó en la ira de Hans Van Ripper cuando le contara que había destrozado su silla de montar preferida, la que solía poner los domingos en su montura. Pero fue solo un instante, lo que sufría ahora era insuperable. Los enfados de Van Ripper resultaban una tontería comparado con aquello. Sentía cada vez más cercano al fantasma. Íchabod, que no era precisamente un jinete indio, iba peor que mal montando a pelo a todo galope, y a punto estaba de caerse por un lado cuando lograba rehacerse y a punto estaba de caerse por el otro lado. Además, golpeaban tan brutalmente sus nalgas contra los huesos del penco que le parecía inminente el batacazo. Al menos así se decía, si se tronchaba el cuello, acabaría de una vez por todas aquella pesadilla. Un claro entre los árboles le hizo cobrar mayor confianza, sin embargo, y ansió invocar el puente que conducía a la iglesia cuanto antes, ya que era aquel el camino que había tomado inopinadamente su caballo. La luz de la luna, que caía trémula sobre las aguas, le hizo saber que no erraba en sus pronósticos. Vio casi acto seguido el encalado de la iglesia que refulgía en la oscuridad a través de los árboles. Recordar que allí en el puente se había esfumado el fantasma cuando compitió contra Brom el Huesos le hizo sentir alivio. Si llego en cabeza al puente, estaré a salvo, pensó. Y justo en ese momento oyó a sus espaldas el resoplido del caballo del fantasma, un caballo igualmente fantasmagórico que casi le quemaba. Volvió a fustigar al viejo Pólvora y cruzó en cabeza el puente, levantando un estrépito de tablas bajo su galope. Ya del otro lado, no pudo evitar volverse con la esperanza de que, al igual que en el relato del fanfarrón, y cual parecía norma en los fantasmas, se hubiera hecho una llamarada de fuego su perseguidor, esfumándose de inmediato. Pero lo que vio, empero, fue mucho más aterrador. Se irguió el jinete en su montura sobre los estribos, tomó su cabeza con una mano y la lanzó con fuerza hacia Íchabod, que no pudo esquivar tan espantoso proyectil. La cabeza del fantasma se estrelló contra la suya con un sonido de piedras que se entrechocaran. Cayó a tierra. Pólvora, el jinete decapitado y su caballo negro pasaron por encima de aquel cuerpo yaciente como una simple brisa. A la mañana siguiente, el mal encarado Van Ripper encontró su viejo caballo a las puertas de su casa, sin montura, claro, y arrastrando la brida. El pobre penco, sabio a fin de cuentas, saciaba su hambre y trataba de olvidarse de la noche anterior, arrancando a mordiscos puñados de hierba.
Ícabod, por el contrario, no hizo acto de presencia, a pesar de que era la hora del desayuno. Llegó la hora del almuerzo, y por muy raro que le pareciera al granjero, tampoco apareció. Sin él en la escuela, los alumnos pasaban el rato junto al riachuelo. Nadie sabía nada acerca de su maestro. Comenzó a temer Van Ripper, ya avanzada la tarde, que algo malo le hubiera ocurrido. Además, albergaba aún la esperanza de que con la aparición de Ícabod lo hiciera también su silla de montar. Varias averiguaciones dieron pronto su fruto. Encontraron sus huellas y a un lado del camino, aunque enterrada casi por completo en el suelo arenoso y un tanto destrozada, hallaron también la silla de montar del viejo holandés. Las huellas conducían hasta el puente. Desde allí vieron flotar el sombrero del infortunado Ícabod en la parte donde las aguas eran más negras y profundas. No muy lejos, cerca de la orilla, vieron también una calabaza partida. Pronto se organizó una partida para rastrear el curso del riachuelo, pero fue en vano. Nadie albergó al final duda alguna sobre lo que más evidente era, esto es, que Ícabod no estaba por allí, ni vivo ni muerto. Luego Hans Van Ripper, que se instituyó en una especie de albacea testamentario del maestro, examinó sus pertenencias. Apenas nada, 2 camisas y otra medio rota, un par de corbatas de lazo, 2 pares o acaso solo uno de medias, unos viejos pantalones de pana, una navaja mohosa, un libro de salmos con gran cantidad de marcas en cada página, un diapasón roto. Los libros y el mobiliario de la escuela, por otra parte, pertenecían a la comunidad, salvo la historia de la brujería, de Cotton Mather, y un almanaque de Nueva Inglaterra, además de un volumen que trataba de los oráculos y otros sobre los sueños. Entre las páginas del libro sobre los sueños había una hoja de papel llena de tachaduras y borrones de tinta, el resultado de un intento que hiciera el pobre maestro por dedicar unos sentidos versos a la joven heredera de los Van Tassel. Aquellos libros tan mágicos y el poema frustrado fueron a parar al fuego de la mano del propio Van Ripper, quien decidió en el preciso instante de arrojarlos a las llamas y después de haberles echado un vistazo somero, que sus hijos jamás volverían a pisar una escuela, harto convencido como lo estaba de que nada bueno podía obtenerse de la lectura ni de la escritura. Por lo demás, se dijo el granjero, parecía evidente que si Ícabod tenía ahorrado algún dinero, al margen del que había recibido un par de días atrás como paga por su trabajo, había desaparecido con él mismo. El caso de la desaparición del maestro fue la comidilla de todos en la iglesia el domingo siguiente. Grupos de chismosos aquí y allá, en el jardín de la iglesia y hasta entre las tumbas del camposanto, hablaban largamente de ello, especulando sobre 1000 posibilidades, a cual más descabellada. Después, como de paseo y sin dejar de hablar del caso, cruzaron el puente y caminaron por la orilla, deteniéndose especialmente en los puntos donde se hallaron el sombrero del maestro y la calabaza partida. Las historias de Brouwer, de Bromel Huesos y muchas otras más dieron mucho que pensar y opinar a todo el mundo. Así que, después de sopesar estas y aquellas posibilidades, mientras fumaban plácidamente sus pipas de aromático tabaco, los hombres de Sleepy Hollow concluyeron que la única solución al enigma la ofrecía el hecho inequívoco de que el pobre maestro había sido raptado por el fantasma del jinete sin cabeza. Como Ícabod era soltero y no tenía deudas, la gente dejó de pensar en él y en su desaparición muy pronto. No tenían por qué estrujarse por más tiempo la sesera. Se habilitó otra casa como escuela y pronto hubo en el pueblo un nuevo maestro.
Es verdad, en cualquier caso, que un viejo granjero que ha estado recientemente en Nueva York, ahora que han transcurrido ya unos cuantos años desde que desapareció Ichabod Crane, añade nuevos elementos de misterio a la historia, lo que sin duda encantará a todos en Sleepy Hollow, pues cuenta que Ichabod Crane sigue vivo. Asegura que huyó del valle por miedo a una nueva aparición del fantasma y también por el dolor que le causó el rechazo de la hija de Van Tassel. Dice también que vive en un lugar muy apartado, donde poco después de su llegada siguió ejerciendo la docencia mientras estudiaba leyes, lo que le facultó para desempeñarse como abogado y entrar con éxito en política, apareciendo en los periódicos varias veces cuando se presentó en una candidatura. Dice también este hombre que no hace mucho ha sido nombrado juez de Ten Pound Court. En lo que a Bromelhuesos respecta, solo cabe decir que poco después de la desaparición de quien fuera su rival en amores, condujo triunfante a la bella Katrina al altar. Y como no podía ser de otra manera, cada vez que Bromelhuesos oía decir algo sobre la calabaza partida que se halló en el río, un poco más allá de donde flotaba el sombrero del maestro, se moría de risa. Eso hizo pensar a más de uno que a buen seguro sabía bastante más de lo que decía sobre la desaparición de Ichabod, pero no creo digna de ser tenida en cuenta tal opinión, pues según las viejas comadres de Sleepy Hollow, tan sabias ellas para emitir juicios sobre asuntos así de escabrosos, Ichabod fue apartado de este mundo por medios perfectamente sobrenaturales. Como era de esperar, tan abracadabrante suceso se ha convertido ya en una de las historias favoritas de las gentes de la región, que lo narran en las noches de invierno al calor de la lumbre. El puente maldito, así las cosas, se ha convertido en uno de los lugares que más cuidadosamente evitan quienes en este valle moran, presos de un terror supersticioso a tan inocente lugar. ¿Acaso tal sea la razón de que hace unos pocos años se decidiera desviar el camino que llevaba a la iglesia y que hacía obligatorio el paso por el puente por la orilla de la presa del molino? La que fue escuela en donde impartió sus enseñanzas Ichabod Crane no es más que una casa en ruinas lamentables. Quienes se atreven a pasar relativamente cerca de sus paredes desconchadas y húmedas de moho lo hacen con bastante aprensión, despacio para no pisar fuerte, pues cuentan que allí vive nada menos el fantasma del pobre Ichabod. Los mozos que labran la tierra, por su parte, cuando regresan agotados a sus casas tras una larga y dura jornada, sobre todo en el verano cuando empieza a anochecer, aseguran que se oye en la lejanía la voz de quien fuera el maestro de Sleepy Hollow, entonando uno de sus salmos tan melancólicamente que se les parte el corazón de pena. Postscriptum. Por Mr. Knickerbocker, de su puño y letra. La historia precedente va escrita en su mayor parte con las mismas palabras que escuché en una reunión celebrada en el ayuntamiento de la antañona ciudad de Manatous, lleno aquel día de muchas y muy importantes gentes del lugar. El narrador de la historia era un anciano venerable y de trato exquisito, todo un caballero, a pesar de su raído traje, que a primera vista hacía que se le tomara por un pordiosero. Tenía aquel hombre un rostro en el que eran perceptibles, a la vez, la tristeza y una cierta jovialidad, lo que hacía pensar inevitablemente en que hacía muchos esfuerzos para desviar nuestra atención de sus trazas más que menesterosas. En cuanto concluyó su narración, estallaron los presentes en risas, si no en carcajadas, sobre todo un par de concejales que allí había, hombres un tanto groseros por lo demás,
de esos que suelen dormir durante las sesiones del ayuntamiento. No obstante, había también entre la concurrencia otro anciano, alto, seco, adusto, de pobladas cejas, que miraba a todos con bastante severidad, incluso con desprecio. Con las manos sobre la mesa unas veces y cruzado de brazos otras, inclinaba a menudo la cabeza y parecía preocupado, como si una espantosa carga lo abrumase. Era uno de esos caballeros de edad, circunspectos y severos, que sólo ríen cuando de veras tienen motivos para hacerlo, o cuando la ley se les muestra favorable tras una dura querella. Una vez cesaron las risas destempladas de los demás y se hizo de nuevo el silencio en la sala, apoyó un brazo en el reposabrazos del sillón, se puso el otro a la cadera, preguntó alzando las cejas elocuentemente como en sorpresa burlona cuál era la moraleja de aquella historia y qué se pretendía demostrar a través de la misma. Entonces el narrador, que justo en ese preciso momento bebía un buen vaso de vino para refrescarse la garganta y los labios, secos por la vehemencia de que hizo gala al contar la historia, se quedó con el vaso a medio camino unos segundos, miró a quien lo interpelaba tan sarcásticamente, aunque con un aire, sin embargo, de bondad y hasta de gran deferencia e incluso aceptación de sus palabras, depositó después el vaso en la mesa, lentamente, mientras tomaba aire, y observó que la historia, atendiendo a la más inequívoca lógica de los propios hechos, no pretendía más que demostrar lo que a continuación se expone: que no hay situación en la vida de la que no se pueda extraer ventaja e incluso obtener placer, siempre y cuando sepamos aprovecharnos de ella. Que en lógica consecuencia, pues, quien se atreva a echar una carrera a un jinete muerto tendrá muchas posibilidades de sufrir un accidente. Ergo, si un maestro de escuela pueblerina resulta rotundamente rechazado por una joven y hermosa holandesa a la que pretende, de inmediato obtendrá dicho maestro el beneficio de una buena carrera profesional en la abogacía y hasta en la política. El caballero de las pobladas cejas frunció y alzó éstas una y otra vez, sorprendido por tan apabullante silogismo. Mientras, el viejecito del traje raído le contemplaba, o eso me pareció, con un inmenso y no menor sarcástico aire de triunfo. El adusto caballero, al fin, no tuvo sino que reconocer que todo aquello estaba muy bien, que el argumento había sido bien defendido, aunque mostró una leve objeción. En cualquier caso, tal historia, para su gusto y para sus entendederas, resultaba un tanto extravagante, añadiendo que encima le habían quedado sin aclarar un par de puntos. Le aseguro, caballero, que ni yo mismo me creo la mitad de ese cuento, le respondió entonces el narrador.